Me encuentro acompañada del licenciado Óscar Gómez, experto en relaciones internacionales, quien nos va a estar compartiendo un breve análisis de lo que está pasando en este momento en Rusia y Ucrania, un tema polémico que ha abarcado las redes sociales y los medios internacionales. ¿Cuándo inicia este conflicto? Bueno, antes que nada tenemos que entender que realmente el conflicto trata desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica también de ciertas potencias occidentales que tienen un interés sobre Ucrania. Pero si queremos realmente entender el conflicto tenemos que remontarnos algunos 14 años atrás más o menos. Podríamos hablar también del 2004 al 2005, que es la revolución naranja que le dicen. ¿Qué es lo que sucede en este plano histórico? Tenía a un candidato a la presidencia pro-occidental, que es Víctor Yushchenko, y tenés por otro lado a un candidato que es pro-Rusia, que es Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych, como lógicamente es aliado de los rusos y también que los rusos necesitaban que él llegara al poder, él gana realmente las elecciones, pero Yushchenko, que es el señor que representa a los intereses de Occidente, protesta. Entonces se vuelve como un estilo de golpe suave en donde quieren legitimar que hay un fraude electoral y lógicamente se hace un nuevo proceso electoral y por un fraude electoral sí queda Víctor Yushchenko como presidente de Ucrania. Luego, en el 2010, resulta bastante irónico, pero el que fue candidato a la presidencia en 2004, Víctor Yanukovych, gana las elecciones en Ucrania y este señor es pro-ruso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Él comienza a tener ciertos acercamientos con Rusia, pero al mismo tiempo está intentando quedar bien con los europeos. En 2014 lo que ocurre es un golpe suave. Podríamos decir algo parecido a lo que sucedió aquí en Nicaragua. De hecho, la exsecretaria de Estado o secretaria de Estado en estos momentos, subsecretaria Victoria Nuland, dijo en una entrevista a los medios de comunicación occidental que Estados Unidos había financiado con más de $5.000 millones para realizar un cambio correcto de gobierno, es decir, quitar a Yanukovych y poner a una persona acorde a sus intereses. Entonces, con este tema del golpe suave, hay ciertos análisis que se han hecho, donde de hecho hubo uno de Canadá que se analizaron más de 1.500 videos, 5.000 fotos y se dieron cuenta que realmente lo que sucedió fue un golpe suave y que el tema de la plaza Euromaidan, que es la plaza de la independencia en Ucrania, fue realmente lo que creó como la mecha que hizo explotar el tema de las protestas. Porque ¿por qué inician las protestas? Por el tema del acercamiento de Ucrania hacia los rusos, es decir, pertenecer a la Unión Aduanera Euroasiática en primer lugar, y en segundo lugar vienen los ucranianos y dicen ya no queremos ser parte de la Unión Europea, ya no vamos a firmar el acuerdo de adhesión, en pocas palabras. ¿Y qué sucede? Comienzan las protestas que habían sido capacitadas y luego fueron financiadas por los norteamericanos para crear ese boom, algo así como lo que quisieron intentar aquí en Nicaragua, en Venezuela, como lo que sucedió en Bolivia, que realmente las ONG estuvieron detrás de la caída de Yanukovych. Y lógicamente esto por un interés geopolítico. ¿Cuál es ese interés? Ahora, cuando hablamos del interés geopolítico, por un lado tenés en Rusia con el tema de asegurar su integridad territorial, que está en todo su derecho. Y en segundo lugar, vemos cómo Estados Unidos ha venido, por así decirlo, absorbiendo a ciertos países que están dentro de la URSS hacia la OTAN. Que ese es uno de los principales problemas que podríamos decir que tiene Rusia en este conflicto. Cuando se da el golpe suave y votan a Yanukovych, comienzan esos acercamientos más fuertes con Estados Unidos y la OTAN. Prácticamente hay que decirlo, Estados Unidos es la OTAN, porque lo que ocupa Estados Unidos cuando un país se adhiere a este tratado de la Organización del Atlántico Norte es usar sus bases militares. ¿Cuál es el problema de los rusos en estos momentos? Que si Ucrania entra a la OTAN,
los estadounidenses van a poner misiles que apuntan directamente a Moscú. Ese es el problema, pero el otro punto es el tema de tiempo. Es decir, hay misiles en Bielorrusia, hay misiles en Rumania y estos tardan 15 minutos, podría decir más o menos, el tiempo de transición desde que sale hasta que cae en Moscú. Pero si ellos los logran poner en Ucrania, el término se remonta solamente a 5 minutos. Entonces la capacidad de respuesta de Rusia en ese momento es nula. Prácticamente no tienen una cortina de hierro para poder contrarrestar ese ataque. Que ese es como que uno de los fundamentos más acertados en las acciones militares que ha emprendido Rusia. Y también tenés que tener claro que hay ciertos intereses como el tema de los gasoductos, porque Rusia abastece a Europa casi con el 40-50% del gas que consumen los europeos. Y muchos de estos gasoductos pasan por Ucrania. Lógicamente ya han habido intentos de sabotaje a estos gasoductos y se están construyendo uno más. Hay uno que se llama el Nord Stream, que pasa por el mar y llega hacia Alemania, y está la construcción de otro. El segundo, que no ha entrado en funcionamiento por el tema del conflicto. Vinieron los alemanes y les dijeron a los rusos, ya no los necesitamos. Ahora, con el tema de Donbass, Lugansk y Donetsk, realmente cuando Rusia reconoce a estos estados independientes, porque lógicamente ellos realizan un referendo, la población está de acuerdo, por un tema de que tienen raíces históricas con Rusia. La mayoría de la población habla ruso. En segundo lugar, es un tema también de solidaridad por parte de los rusos y también de defensa de esa población, porque sabemos muy bien que este ataque que ha hecho Rusia es como decir la gota que colmó el vaso, en el sentido de que desde que se da el golpe en Ucrania en 2014, los ucranianos han estado en constante ataque a estas regiones porque ellos dicen que son separatistas. ¿Hace cuántos años vienen estos ataques? Porque la polémica es que Rusia atacó hace unos días, pero realmente los ataques vienen desde ya hace tiempo. Exactamente, y esto es lo que no te cuentan los medios de comunicación occidental como CNN, por ejemplo, que hizo una pregunta demasiado tonta a Lavrov, el representante de Rusia en temas de relaciones exteriores, porque hablaba de que lo que está haciendo Rusia es masacrar a la población ucraniana, lo que es totalmente falso, porque el ataque fue dirigido hacia objetivos estratégicos. Lógicamente, porque como vos decís, me haces esa pregunta, ¿desde hace cuánto vienen los ataques ucranianos? Desde que inició el golpe, los ataques a estas regiones prorrusas no han cesado. ¿Por qué? Porque se está viviendo una limpieza étnica en Ucrania, que lógicamente es eliminar las raíces históricas y culturales de la población que apoya a Rusia. Es decir, están matando gente, hay fosas comunes, tenés la masacre de Odessa ahí en 2014, que al final no hay ninguna persona juzgada, donde los nazis ucranianos quemaron vivas a más de 48 personas y los medios de comunicación en silencio. Entonces también ese tipo de acciones ha llevado a fundamentar y decir que lógicamente es un tema de derechos humanos que se emprenda en estas acciones militares. Y tenés también que entender otra cosa: como se da un acuerdo, se da la independencia de estas dos repúblicas, también tenés que entender que ahora ya es un entendimiento de estado a estado, o sea, las dos regiones con Rusia. Es decir, esto está pegado al derecho internacional. Ahora, la asistencia militar que pueda proveer Rusia a Lugansk y Donetsk es acorde al derecho internacional, y por eso es que en un momento Putin y también Lavrov mencionan el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el tema de legítima defensa. Algunos medios de comunicación hablan de democracia y autocracia atacando a Rusia, cuando Rusia aceptó la independencia de estas dos regiones. Ahora, bueno, con el tema de la democracia, que eso ya es un discurso demasiado gastado por parte de Occidente, realmente Rusia está actuando acorde al derecho internacional, porque en primer lugar
se hizo un referéndum, se les preguntó a las poblaciones de estas dos regiones el tema de la independencia, y lógicamente que están claros porque están siendo atacados por más de 8 años por los ucranianos. ¿Y quién es el único que los puede defender? Rusia. Entonces, que te hablen ahora de democracia es totalmente irónico, porque cuando vos hablas de democracia es que el Estado te garantice tus derechos básicos que cualquier ciudadano en el mundo debe tener. Y en este momento Ucrania no se lo estaba garantizando a estas dos regiones por un tema de interés geopolítico y por un tema de limpieza étnica, por un tema de establecimiento de base de la OTAN, que ese es uno de los puntos principales, y por un tema de fragmentar a Ucrania. Realmente podemos también decir que lo que puede suceder a largo plazo es una balcanización. ¿Y a qué me refiero con esto? Yugoslavia, 1999, la guerra de los Balcanes, y el tema también de cómo se desmembró Yugoslavia, porque habían ciertos intereses de la potencia norteamericana, y lógicamente Yugoslavia se separó en varios estados porque era una región con bastante diferencias étnicas, por así decirlo. Lo mismo que sucede en Ucrania. Entonces eso es lo que puede suceder en algún momento, que ya tenés separadas las dos regiones que lógicamente son prorrusas. Y lo mismo puede suceder en la otra parte de Ucrania, porque eso es lo que más le conviene a Estados Unidos. Hemos hablado de Estados Unidos en varias ocasiones, pero está geopolíticamente lejos de Ucrania. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en que estos dos países estén en conflicto? Bueno, en primer lugar, el tema de la guerra en Afganistán. Ya perdieron los gringos, perdieron en esta región, y necesitan incentivar otro conflicto, porque también de esto vive la economía norteamericana, porque ¿a quién le va a vender aviones? ¿A quién le va a vender misiles? ¿A quién le va a vender bombas? Entonces, solo imagínate que los gringos han asistido desde que se fundó Ucrania en temas militares por más de 7.000, 8.000 millones de dólares. De hecho, después del golpe en 2014, los gringos han asistido en materia militar por más de 4.000 millones de dólares. Pero no creas que esto es como que una ayuda militar, porque ellos le ponen ayuda militar. Eso siempre hacen los medios de comunicación occidental. No, son préstamos. Hay un fondo. Yo te vendo armas, te vendo asistencia, que al final es préstamo. Eso se debe entender, que lógicamente esto le ayuda a la industria militar norteamericana, porque es uno de los motores de la economía estadounidense. Y también tenés que ver, por otro lado, que realmente Rusia representa un peligro geoestratégico y geopolítico para los intereses de Estados Unidos con el tema del gasoducto, porque los gringos le están diciendo ahorita a los europeos que hay que comenzar a disminuir la importación de gas ruso y que van a ver por dónde lo van a suplir. Lógicamente esto golpea la economía rusa. Tenemos que entender también que son más de 400 bases militares que rodean a los rusos, y entonces te quedas vos, ¿quién es el peligro realmente? Es decir, seguir acercando la frontera de la OTAN, por así decirlo, hacia Rusia, y pensás vos que Rusia no va a actuar. Es como que pongan en México misiles balísticos que apuntan a Washington en un rango de 5 minutos, o los pongan en Canadá, o que vengan los rusos y comiencen a rodear el Pacífico y el Atlántico con una fuerza naval que en cualquier momento puede hacer un ataque especial hacia Estados Unidos. Desde esa perspectiva también se tiene que ver, porque hemos visto que el ataque en las redes sociales es que Rusia atacó. ¿Crees que Estados Unidos utilizó a la OTAN para lograr esos intereses, lograr hincar tanto a Rusia para que Rusia reaccionara? Pues es que lógicamente los estadounidenses eso buscaban el conflicto, porque otra cosa, ¿qué mejor que llevar un conflicto a las fronteras ucranianas, a la frontera entre Ucrania y Rusia? Es lo mejor que pueden hacer, porque lógicamente
ciertos recursos financieros y económicos que puede ocupar Rusia en otra cosa, los tiene que destinar a la guerra. Entonces también eso afecta la economía rusa, la guerra. Y al mismo tiempo, no creas que solo es los neonazis o el ejército ucraniano. No, realmente en Ucrania hay mercenarios, como pasó en Siria, como pasó en Libia, en Irak, pagados por Estados Unidos a contratistas de empresas militares norteamericanas, como el caso de Academy. Esa es una de las últimas empresas norteamericanas militares que está actuando en Ucrania y que tienen un ejército que realmente no responde a un tema de democracia, derechos humanos, libertad de expresión, sino a un tema de interés geoestratégico de asegurar y solamente, y mira, en primer lugar, crear un caos controlado, y en segundo, el tema de acercar el conflicto a la región de Rusia. Ok, Estados Unidos logró que Rusia se defendiera, digamos, y actuara, y ante el mundo Rusia quedara mal, pero no está apoyando a Ucrania. Ayer el presidente de Ucrania dio declaraciones y dijo sentirse solo por la Unión Europea y por Estados Unidos. No han actuado a favor de Ucrania todavía. Es que realmente lo que sucedió fue un engaño al presidente ucraniano. Hay que verlo de esa forma. ¿Por qué? Como te digo, si vos venís y comenzás a financiar y a capacitar, tenés que entender que hay un ejército de reserva, que es la OTAN, pero la OTAN realmente no está dispuesta a entrar en un conflicto con Rusia. Están dejando que los ucranianos se desgasten, que la región de Donbass y Lugansk entre en un conflicto, pero a los europeos no les conviene. O sea, a quien más le conviene la guerra en estos momentos es a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, después de la guerra, después de los acuerdos de paz, comienza a financiar infraestructura, comienza sobre todo a condicionarte los préstamos, sí. Que eso es lo que sucedió con el Plan Marshall al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si vos decís, realmente los gringos, los norteamericanos se van a meter, no, ellos solo simplemente van a dar una asistencia con las empresas contratistas norteamericanas, que son empresas privadas, pues. Y los europeos no les conviene porque realmente ellos vienen en un repunte económico. Por eso es que llamó, creo que como a 27 líderes, y los 27 líderes de la Unión Europea le respondieron que no, porque no les conviene. Realmente el nivel de acción de un misil de Rusia a Europa no es lo mismo que de Rusia a Estados Unidos. Entonces los rusos están como que en un conflicto de legítima defensa. Ellos hicieron sus acciones militares, están asegurando ciertos lugares estratégicos en Ucrania de carácter militar, porque ese fue el ataque que se dio, hay que tenerlo muy en claro. Y los europeos simplemente están al tanto, porque no quieren entrar a ese conflicto. Imagínate que vengan los rusos y le cierren el gas a toda Europa, lógicamente va a haber una crisis ahí. Ya hay una crisis, el gas en Europa está a más de $900. Entonces, ahí te das cuenta realmente cómo es el tema de la especulación y cómo las grandes transnacionales también que parten hacia Europa, que controlan también el gas, cerrás el gas, Europa comienza a disminuir la compra del gas ruso, como hay cierta especulación, comienzan a comprarle a otras empresas y el gas sube, porque lógicamente hay menos oferta. Se avecina un diálogo. Ayer el presidente de Ucrania dijo que quería negociar. Para mí lo que busca el presidente de Ucrania es ver hasta qué punto puede Estados Unidos apoyarlo militarmente. Con tropas no creo, tal vez pueden ser que le envíen tanques, aviones, bombas, lo que quiera. Pero lo que él está buscando es tiempo, porque tenés que ver cuál fue la afectación real que tuvo el ataque ruso a todos los complejos militares que tiene. Entonces él tiene que dar esa evaluación y ver con qué cuenta, si en realidad va a tomar una acción bélica sobre todo hacia la región de Donbass, porque ya hemos visto que desde años anteriores no han cumplido tampoco acuerdos internacionales como son el Minsk 1 y 2 que fueron firmados en Bielorrusia, incluso que fue garante
Alemania, que fue garante Francia y la Organización de Seguridad Colectiva. Hay un doble discurso. Exactamente, porque ellos no respetan los acuerdos. Es decir, Rusia desde hace tiempo, incluso cuando envió una serie de garantías hacia Estados Unidos en diciembre, y lógicamente hablaban de estos acuerdos de Minsk 1 y 2 y simplemente lo han estado irrespetando. Incluso está el tema del tratado de la venta de armas, que vos no le puedes vender armas a un estado cuando tenés pleno conocimiento que ese estado va a ocupar ese armamento para atacar a población civil. ¿Quién rompió el acuerdo de Minsk? Porque los medios occidentales dicen que fue Rusia. Rusia asegura que fue Ucrania al atacar desde hace más de 8 años estas regiones de Donetsk. Mira, quien rompió realmente el acuerdo fueron los ucranianos. Lógicamente, porque están siendo asesorados por los norteamericanos. De hecho, hay asesores de comandos especiales de Estados Unidos en Ucrania dándole las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer al ejército ucraniano para provocar una reacción en Rusia, porque eso es lo que vienen poniendo como matriz de opinión, porque no es solo del mes pasado, enero, sino como desde diciembre y noviembre, los estadounidenses vienen hablando de un ataque inminente. No sé si te diste cuenta, ataque inminente. Esa fue la matriz y nunca sucedió. Y quien realmente rompió los acuerdos de Minsk fueron los ucranianos, porque nunca dejaron el cese al fuego, hasta mataron a uno de los líderes de una de las repúblicas en su momento. Entonces te das cuenta que realmente aquí estamos en un tema de la posverdad. Y cuando hablamos de la posverdad es la manipulación que puedes crear a una matriz de opinión asegurando que lo que vos decís es lo que sucede. Y eso es lo que está diciendo Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Y están imponiendo un discurso a nivel internacional. Exactamente. Si vos te fijas también en algunos medios de comunicación de América Latina, también se ha intentado instalar esa matriz de opinión de decir que lo que hizo Rusia atenta contra la seguridad y la paz internacional, pero realmente yo nunca vi a todos estos medios de comunicación hablando, por ejemplo, de los ataques que hace Israel a Gaza. Por ejemplo, ayer hubo un bombardeo, pero los medios de comunicación silenciados tampoco te dicen que en este momento en África hay más de 30 conflictos armados. Entonces te das cuenta ahí el discurso de doble moral que hay. ¿Pensaste algún día ver a Biden casi que haciendo oraciones para que cesaran los ataques en Ucrania? No. El tema religioso se lo están agarrando. Exactamente, porque eso es como fundamental también que Estados Unidos pregona en el mundo la doctrina del destino manifiesto. Cuando habla del destino manifiesto es que ellos son ungidos por Dios y que tienen la potestad de replicar su modelo democrático en todo el mundo. Entonces por eso es que a Biden vos lo ves como que con una misión divina. Por eso es que lo ponen así, que comienzan a rezar, que comienzan a crear esa matriz de opinión, y al final la realidad es que no es así. No rezaron por Siria. No, exactamente, no rezaron. Y por Libia tampoco, por Irak, por Afganistán, y mucho menos por el África, porque ahí ya los intereses ya están plasmados. Pero el tema de los medios de comunicación en este conflicto, te das cuenta cómo es la doble moral. Por ejemplo, cuando se dio el tema de Yugoslavia y el tema de la balcanización, Alemania en 1991, y ahí está el titular del diario El País, ustedes pueden poner en Google y te sale. ¿Qué decía Alemania? Alemania reconoce a Croacia, y no recuerdo cuál es el otro país, pero después pone en otro titular, hoy en día, con el tema del reconocimiento que da Rusia a estas dos regiones, que pone en peligro la estabilidad internacional. Entonces te das cuenta cómo son los medios de comunicación. Agradecemos que ustedes estén atentos a todo el material que saca Diario Nacional. Vamos a estar compartiendo seguramente un poco más de estos temas que abarcan el acontecer mundial. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales y vamos a seguir informando con la verdad.